soy Derek Lambert. Damas y caballeros, hoy otra vez nos acompaña M. David Litua. Doctor Litua, no le quiero quitar más tiempo. Le he preguntado a Elaine Pagels, Dennis McDonald, Richard Carrier, Robert Price. Nunca voy a acabar de mencionarlos. También le pregunté a Bart Ehrman y podría seguir nombrando a muchos más. Pero ahora quiero preguntarte a ti. ¿Es el Evangelio secreto de Marcos una falsificación? Y también, si no te importa, quiero que nos cuentes qué encontraste. Claro. Muchas gracias por preguntar, Derek, porque mi libro más reciente trata sobre Carpócrates. Carpócrates es uno de esos pensadores cristianos primitivos que no le caían bien a los padres de la iglesia. Lo descristianizaron, lo llamaron gnóstico y básicamente se olvidaron de él o querían que los demás se olvidaran de él. Pero Carpócrates fue un increíble pensador cristiano primitivo. Fue uno de nuestros primeros teólogos. Tuvo dos estudiantes. Uno era su propio hijo. La otra era una mujer llamada Marcelina. Ella dirigía una iglesia en Roma y fue la única líder femenina conocida de la que tenemos conocimiento, de una iglesia en Roma en el siglo II. Este fue un movimiento cristiano muy popular. Esto fue lo que pasó. En 1958 se descubrió una carta, pero algunos creen que fue sembrada. Nos habla más sobre Carpócrates. Y en esta carta se decía que Carpócrates, que estaba en Alejandría, básicamente engañó a un presbítero local, es decir, a un sacerdote o pastor, mediante artes mágicas para que le entregara una versión del Evangelio de Marcos. A esa versión la voy a llamar Marcos místico. Y a veces también se conoce como Marcos más largo, y que solo se utilizaba en Alejandría. Según el relato, Carpócrates logró hacerse de este texto y no solo lo usó para su comunidad, sino que incluso hizo unas adiciones que escandalizaron a Clemente de Alejandría, un escritor cristiano primitivo quien supuestamente escribió la carta llamada Epístola a Teodoro. Quiero pensar que tu público ya conoce sobre el tema. Y tal vez también sepan que este manuscrito desapareció en lo que yo calificaría como circunstancias sumamente sospechosas. Por lo menos no está claro por qué no tenemos el manuscrito. Y si lo tuviéramos, determinaríamos su autenticidad en un mes. Porque podríamos examinar su tinta y hacer todo tipo de pruebas y así sucesivamente. Como no tenemos el manuscrito, tenemos que depender de su contenido para ver si descubrimos si se trata de una falsificación. Básicamente, lo que me interesa es, este documento supuestamente fue escrito a fines del siglo II, posiblemente principios del siglo III. Podemos determinar si este documento depende de fuentes posteriores a esa época. Yo creo que sí, porque Eusebio, el historiador de la Iglesia, es el único autor cristiano primitivo que sobrevivió, que nos dice que Marcos escribió, o mejor dicho, que la persona que escribió Marcos viajó hasta Alejandría. Ninguna otra fuente nos dice eso. Pero la epístola a Teodoro dice lo mismo. Eso es muy sospechoso y nos hace preguntarnos si el autor de la epístola a Teodoro había leído a Eusebio. Y si leyó a Eusebio, eso se convierte en un problema, porque Eusebio vivió a principios del siglo IV, más de 100 años después de que la carta fue supuestamente escrita. Esa es una gran interrogante. Yo tengo la impresión de que quien escribió la epístola a Teodoro definitivamente leyó a Eusebio, porque la carta muestra un conocimiento a detalle de la obra de Eusebio. Primero que nada, solo Eusebio menciona que Marcos viajó hasta Alejandría. Y el autor de la epístola a Teodoro también lo hace. Dice que el Marcos místico es un evangelio más espiritual. Esto es muy parecido a la frase que Eusebio usa para referirse al evangelio de Juan, un evangelio espiritual.
Curiosamente, parece ser que Eusebio depende de Clemente cuando transmite estas tradiciones. Pero yo creo que lo que aquí está pasando es que Eusebio no depende de Clemente para este pedazo de información que Marcos viajó a Alejandría. Eusebio sí depende de Clemente en cuanto a que Marcos escribe el Evangelio de Marcos en Roma, pero no para decir que viajó a Alejandría. Yo considero que el autor de la epístola de Teodoro quiere resolver problemáticas modernas. Una de ellas es la pregunta, ¿quién es el discípulo amado? Si no subiéramos a una máquina del tiempo, viajáramos a la antigüedad e hiciéramos esta pregunta, no estoy tan seguro de que tuviera mucha importancia. Muchos escritores eclesiales antiguos identificaban al discípulo amado con Juan, hijo de Zebedeo, y así lo dejaron. Pero quien escribió la epístola a Teodoro quiere resolver esta problemática. Lo que dice básicamente es que se trata de Lázaro sin mencionarlo por nombre, porque obviamente Lázaro es mencionado en el Evangelio de Juan. Es el mismo personaje que Lázaro, el fulano al que Jesús levantó de entre los muertos, antes de que Jesús se levantara de entre los muertos. Está haciendo este extraño intento de resolver lo que yo considero una problemática moderna, es decir, ¿quién era el discípulo amado? Otra problemática interesante que la epístola a Teodoro pretende resolver es cómo pudo Marcos escribir antes y después de que Pedro muriera. Porque según la antigua tradición, Marcos escribió su evangelio en Roma, pero algunos cristianos posteriores también pensaban que lo escribió en Alejandría. Juan Crisóstomo también creía eso. Por tanto, la pregunta es, ¿lo escribió antes o después de que Pedro muriera? ¿Antes de que muriera en Roma o después de que muriera en Alejandría? De hecho, los escritores antiguos no se ponían de acuerdo. Uno podría incluso interpretar a Eusebio diciendo que escribió el Evangelio en Alejandría. Resulta que también la epístola de Teodoro resuelve este problema, que a mi parecer es una problemática moderna. Honestamente, nunca se consideró un problema en el mundo antiguo, y de hecho, él afirma que escribió dos evangelios. Uno lo escribió en Roma y el otro lo escribió en Alejandría. Y el de Alejandría es el evangelio más largo. Y ese es el evangelio más místico. Y tan tan se acabó. Así de fácil, problema resuelto. Pero insisto en que eso es muy sospechoso porque es una problemática de la época moderna. Me puse a revisar qué tanto conocía Morton Smith a Eusebio. Otro estudioso que ha realizado este tipo de trabajo académico es Grant Adamson de Arizona. Básicamente, revisé qué tanto sabía Morton Smith sobre Eusebio y resulta que estaba muy bien informado sobre él. Y la razón por la que revisé esto es porque quien haya escrito la epístola a Teodoro, creo yo, tenía que conocer a Eusebio bastante bien. Tenemos dos opciones. Una, que es una falsificación antigua de alguien del mundo antiguo que conocía a Eusebio. Dos, que es una falsificación moderna de alguien del mundo moderno que conocía a Eusebio. Y como creo que la carta está diseñada para responder a interrogantes modernas en los estudios bíblicos, me inclino por la idea de una falsificación moderna, basándome en el contenido. Creo que si tuviéramos el manuscrito original, también lo podríamos confirmar por la tinta y un análisis microscópico de la escritura. Como no lo tenemos, dependemos de la evidencia interna. Y creo que Morton Smith estaba capacitado para escribir esa carta. La pregunta obligada es, ¿por qué? Y la gente ha dado muchas vueltas tratando de psicoanalizar a Smith y todo eso. Considero a Smith un gran académico. Me encanta leer su obra porque me parece entretenida.
Y como te decía en el episodio anterior, yo creo que él entendía que la historia no sirve como parámetro para la verdad religiosa, independientemente de si intentaba engañar a sus maestros o no, aunque algunos sí cayeron, creo que no pretendía ser hostil. Pero sí creo que él entendía que la verdad no se basa en la historia. Es posible crear un texto apócrifo moderno y puede revelar verdades casi de la misma forma en que los antiguos evangelios revelan verdades, porque lo único que los separa es el tiempo. Y el tiempo o la historia en realidad son irrelevantes en el mundo de la verdad religiosa y San se acabó. El Islam surge en el siglo VII, retomando ideas judías y cristianas, y uno podría decir, ya lo analizamos, hay problemas en cómo la gente lo entiende, ¿por qué no? Pero eso no les importa. No les importa que surgiera 7 siglos después del cristianismo. Para ellos tiene más legitimidad que todo lo anterior. Incluso dirían que los demás se equivocaron hace siglos. Pero no quiero tratar el tema del psicoanálisis antes de que pasemos a otra pregunta. Algunos dicen, digo, no sé, tengo ganas de leer a Morton Smith. Corrígeme si me equivoco, pero él entendía a Jesús como una especie de mago. Quisiera que nos explicaras eso, cómo lo argumenta y qué piensa al respecto. Hasta donde sé, Morton Smith era homosexual, pero no quiero que lo tomen de manera ofensiva. Tengo buenos amigos homosexuales. Algunos lo interpretan como que él quería resolver la escena de este joven corriendo desnudo, si lo prefieres, como que era un amante secreto. Como que él estaba proyectando sus deseos en esa interpretación. Tal vez tú no divagas tanto y me vas a decir, eso no es lo que a mí me interesa, pero ¿has escuchado a alguien que diga cosas así para forzar esa interpretación? El libro de Peter Jeffery menciona rumores sobre que Morton Smith era homosexual de closet, pero nunca he visto que haya sido confirmado. Si te soy honesto, lo dudo mucho. Y yo sería muy cauteloso al divulgar eso como un hecho. Creo que eso no se puede confirmar. No sé qué haya pasado en su vida privada, pero me da la impresión de que Smith. Yo sería muy cauteloso. En cuanto al texto, tocas un punto importante que me hace sospechar de la carta. Es decir, quien quiera que sea el que escribió la carta, el Marcos secreto o el Marcos místico, como prefieras llamarlo, quiere explicar por qué un joven sale corriendo desnudo en el jardín de Getsemaní en Marcos 14, 51 y 52. Pero hay que preguntarse, ¿eso les importaba en la antigüedad? Es decir, la gente en la antigüedad se preguntaba eso, ¿o es una preocupación moderna? Y yo diría que definitivamente es un problema moderno de la academia, porque si te pones a buscar todos los estudios académicos en el siglo XX sobre Marcos 14, 51 y 52, es decir, el fulano que sale corriendo del jardín en cueros, primero vas a colgar los tenis antes de que acabes de leer todos esos estudios. Pero cuando revisas el mundo antiguo, la verdad es que parece que no les llamaba la atención. Sí, ¿quién lo habrá escrito? El marco secreto parece tener inquietudes modernas más que del mundo antiguo. Quiere resolver estas problemáticas bíblicas modernas, también llamadas crux interpretum. Son enormes problemas en los estudios bíblicos que me parecen de lo más divertidos. Y según tengo entendido, Morton Smith tenía un buen sentido del humor. Ojalá que no me haya pasado de la raya. Creo que eso es lo más que me atrevería a psicoanalizarlo. Te entiendo perfectamente, tampoco quería solo pasar el chisme. Pero si fuera cierto, como bien dices, eso explicaría todo ese interés por estas problemáticas modernas que vemos en la iglesia. Claro, con todo esto que está pasando suena lógico. Yo no juzgo la vida privada de la gente de esa forma, solo quería señalarlo. ¿Pero podría influir en su motivación? Si fuera cierto, tal vez influiría, no sé. Buen punto. Tienes razón. No deberíamos usar todo esto para empezar por ahí. Creo que lo abordaste de la manera correcta, limitándote a revisar el texto. Sí, gracias por eso. Quisiera agregar la razón por la que yo creo que
Como Carpócrates me parece un pensador cristiano fascinante, usé esta perspectiva como pretexto para entender más a fondo al Carpócrates histórico. A él le gustaba especular, creía en la transmigración, lo acusaban de ser un libertino, incluso de practicar orgías sexuales. Se le acusa de practicar magia. Algo muy interesante es que quien haya escrito la epístola a Teodoro básicamente da por buenas todas esas acusaciones heresiológicas, toda esa imagen negativa que se ha construido sobre Carpócrates, que era un mago de conducta libertina. Y entonces la pregunta ¿es información pertinente? ¿No sirve para comprender a Carpócrates? La respuesta es no. La verdad, no, porque solamente le echa más leña eh, al fuego de la imagen heresiológica de Carpócrates. Pero si están interesados en Carpócrates, porque los gnósticos cristianos son muy interesantes, ellos tienen una visión muy alocada y divertida de Jesús. Puedes descubrir al Carpócrates histórico, pero tienes que quitar todas esas acusaciones heresiológicas que se han hecho en su contra, como si fuera un loco libertino o algo así. Una vez que te deshaces de eso, ya puedes empezar a entender la jungla del cristianismo primitivo y qué tan divertido se pone. A quienes les interese el marco secreto, les recomiendo que también se interesen por Carpócrates, porque el Carpócrates que aparece en el Marcos secreto solo está copiando al Carpócrates de la literatura heresiológica. Y hay que quitar todas esas capas de la literatura heresiológica para poder llegar hasta un Carpócrates más factible y digno de estudio. Qué interesante. Tal vez tengamos que hacer otro episodio donde ahondes más en ese tema. Me gusta todo lo que encontraste. Damas y caballeros, compren el libro Cómo los evangelios se convirtieron en historia. Ya hicimos un episodio sobre el tema. También quiero hablar de tus demás libros, porque en todos esos libros hablas sobre muchos otros temas. Por favor, vayan a la descripción para que chequen todos esos títulos. Compren los libros y también visiten su blog. Aquí están, justo acaba de publicar este otro. Vamos a dedicarle un episodio al creador maligno, pero no vamos a profundizar tanto en este tema. Tienen que leer el libro. En algún momento podríamos darle seguimiento a estos temas, profundizando más en su trabajo. Vayan a la descripción en la parte inferior, chéquenlo. Gracias por hablar sobre el Evangelio secreto de Marcos. Gracias a ti.